Compañeras, compañeros, muy buenas noches. Por parte de Cielo, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de nuestro diplomado de investigación, ciencia y pedagogía educativa desde la perspectiva de la emancipación. El día de hoy, en nuestra tercera sesión de nuestro diplomado, el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo abordará el tema de fundamentos filosóficos del proyecto de investigación del Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, PTEO. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Y doctor Miguel, un gusto tenerlo nuevamente con nosotros y le damos el uso de la voz. Buenas noches a todos los camaradas que están por acá. Evidentemente, siendo esta un diplomado de investigación, necesariamente estamos obligados a retomar la ruta del peteo, porque estamos en Oaxaca. Y no podemos pensar la investigación pedagógica al margen de la propuesta general que está haciendo el Sindicato de Trabajadores de Educación de Oaxaca, uno de los más importantes del país en cuanto a su posicionamiento contestatario respecto a las propuestas, digamos, hegemónicas del Estado. Entonces, me voy a meter en la fundamentación filosófica. ¿Qué elementos se pueden agregar? Hay elementos que yo no voy a mencionar hoy porque son muchos. ¿Sí? Hay aspectos que yo hoy no voy a tratar porque son muchos. Voy a tratar algunos, los que yo considero que son necesarios. Primer aspecto que quiero que anoten por ahí. ¿Por qué es necesario una fundamentación pedagógica si lo que estamos hablando es de epistemología, de investigación? ¿Por qué una fundamentación filosófica de la investigación? Primero, tenemos que reconocer, y yo voy a partir de que todos aquí reconocemos que la educación es un acto fundamentalmente político. Político. Voy a partir de ahí. Y eso es algo que todos deberían tener muy claro. Y la educación es un acto político porque la educación, a través de la educación, el niño descubre las opresiones del mundo o no las descubre. Si la educación le muestra al niño las opresiones del mundo, entonces estamos en una educación crítica que se posiciona al lado de los oprimidos. Si la educación no descubre las opresiones porque está concentrada en el conocimiento supuestamente científico, matemática, física, entonces decimos que es una educación de tipo bancaria, como le llama Freire. Una educación que está concentrada en el saber y no en el comprender. Entonces, partimos de que la educación es un acto político, así pónganlo. Segundo elemento que sociológicamente quiero que consideren. La función de la educación es culturalizar, no es enseñar. Porque mucha gente dice, el niño va a la escuela a aprender. No, el niño va a la escuela a culturalizarse. Desde la izquierda, desde abajo, desde el sur. Una cultura de colonia. ¿Qué significa culturalizarse? Significa conocimiento, sí, pero además significa espiritualidad, sensibilidad hacia lo bello, gusto estético, ética, lógica, gramática. O sea, la cultura es mucho más que los conocimientos. Pero la escuela ha sido concebida como una escuela que instruye, no como una escuela que culturaliza. Y los maestros te dicen, el niño va a la escuela a aprender. No, el niño va a la escuela a humanizarse. Aprender es uno de los elementos fundamentales de la cultura y de la humanidad, pero no es el único ni el más importante. El niño va a la escuela a humanizarse, a espiritualizarse, a convertirse en un representante de la raza humana. O sea, el niño va a la escuela a culturalizarse. Sin embargo, como la escuela sistémica, la escuela que sirve al Estado capitalista,
Es una escuela que se concentra en los aprendizajes. También es una escuela que produce un tipo de investigación. Porque si educar es un acto político, investigar es un acto político también. Porque la investigación pedagógica descubre las opresiones o las oculta. Entendamos eso. Para poner un ejemplo, Adolfo Sánchez me dice, tengo un niño con problemas de aprendizaje. Eso es un diagnóstico, es una postura de la escuela bancaria. El niño tiene problemas de aprendizaje. Esa oración tiene varias cosas fundamentales con respecto a la epistemología. Primero, el niño tiene un problema, no yo. El niño tiene un problema de aprendizaje. Yo no tengo ningún problema. Eso es falso. Así lo pueden poner. En mi postura pedagógica, en la mía, no existen los problemas de aprendizaje. Existen los problemas de enseñanza. El niño no tiene un problema de aprendizaje. Usted tiene un problema porque no sabe enseñarle. Al menos ustedes estarán de acuerdo conmigo que el niño no fue a la universidad para aprender. Pero el maestro sí fue a la universidad para aprender a enseñar. El que tiene que saber enseñar es el maestro. La pedagogía se tiene que responsabilizar de la condición del niño y buscar el método para que el niño aprenda desde la condición que el niño tiene. Por tanto, el problema fundamental, Sinaí, va a ser de enseñanza. Y cuando hay un problema de enseñanza, ese problema tiene un correlato en la dificultad en el aprendizaje. Cuando hay un problema de enseñanza sistemático, el correlato se da en el aprendizaje. ¿Y por qué se dan los problemas de enseñanza? ¿Por qué se dan los problemas de enseñanza? Fundamentalmente por dos causas. Preparación profesional del maestro en la dimensión pedagógica y en la dimensión investigativa. Los problemas de enseñanza, cuando un maestro no enseña, tiene problemas en la dimensión pedagógica. No conoce el método. Y tiene problemas en la dimensión investigativa. Entonces pueden poner ahí. No puede haber pedagogía crítica sin investigación. La investigación no es un trámite para un título. La investigación es uno de los elementos fundamentales de la pedagogía crítica. Hay proyectos del PTO que pretenden hacerse sin investigación. Y eso es un problema. El maestro te dice, yo quiero trabajar el maíz. ¿Y para qué vas a trabajar el maíz? No, pues que es un grano originario, quiero que los niños conozcan. Si usted está considerando el PTO como un proceso emancipador, tiene que haber investigación. Porque no se trata de que el niño se acerque al conocimiento del maíz. Para que sea un proyecto emancipador, se trata de que el niño se acerque al maíz, entendiendo cómo el maíz ha sido objeto de agresión permanente por el capitalismo neoliberal, por los procesos de dominación. El maíz transgénico, el empobrecimiento del campo en México no fue casual, fue resultado de una estrategia neoliberal para que México terminara comprándole maíz a los Estados Unidos. Porque no sé si saben que México terminó comprándole maíz a los Estados Unidos. Nosotros que lo creamos. Entonces, si yo voy a acercar el niño al maíz, no es para que el niño aprenda a hacer tamales. No es para que el niño aprenda a cultivar la milpa. Porque incluso si yo acerco al niño al cultivo de la milpa, con eso yo no estoy haciendo un proyecto del PTO emancipador.
Si lo voy a acercar a la milpa es para que él entienda el papel de la milpa en la protección del medio ambiente frente a la agresividad del sistema del monocultivo, frente a la protección del medio ambiente. Es milpa versus monocultivo. Es abono orgánico versus abonos químicos. Porque el proceso de aproximación a la milpa para el niño tiene que ser un proceso investigativo donde él también descubra las opresiones, los despojos, etc. Hasta aquí estoy intentando argumentar la idea que la ciencia es un acto profundamente ideológico. Y esos científicos que están en la NASA produciendo bombas para asesinar a los que se rebelan contra el sistema están haciendo una ciencia comprometida con el sistema capitalista, una ciencia ideologizada al servicio del capitalismo. Y esos científicos cubanos que están produciendo vacunas contra el COVID y medicinas para salvar a la gente gratuitamente están haciendo una ciencia ideológica también, una ciencia comprometida con la salud del pueblo. Porque la ciencia también tiene un posicionamiento ideológico y por eso es obligado para el peteo a hacer una fundamentación filosófica de esa investigación. Ahora yo me voy a referir hoy a algunos elementos que se pueden considerar. Algunos. ¿Está bien? Si ustedes me permiten, quiero compartirle una presentación y ya, Omarito, te quedas para que le des entrada a los compañeros que compartir. Me dicen cuando se vea Ya ahí es visible, Miguelito. bien. Fundamentos filosóficos de la investigación y del proyecto emancipador. Primer elemento que hay que considerar. Uno, primer principio. La organización económica de una sociedad determina la organización ideológica y cultural hegemónica que se impone. En otras palabras, la escuela pública responde al capitalismo y funciona para el capitalismo. Por tanto, el peteo tiene que incluir un proceso de decolonización de la escuela. En todos los sistemas de clases que ha conocido la historia, ha habido siempre una ideología que está sustentada por la economía, que reproduce la vida social. Voy a poner ejemplos muy rápidos para no aburrirlos. Primero, según se organice la vida económica y la economía, así serán las ideas predominantes. La gente no se percata de que este orden no es un orden natural. Por ejemplo, yo fui hoy en la mañana a dar una conferencia en la UAPO, la universidad más prestigiosa de Oaxaca, y al entrar estaba lleno de cosas plásticas colgadas celebrando la Navidad. ¿Qué es eso? Ideología. Ideología consumista capitalista. Convertir a la ideología revolucionaria del camarada Jesús en una festividad de fin de año, que implica consumo, alienación de Jesús, enajenación, contaminación, todo lo que implica el fin de año para el planeta, que es netamente nefasto. Millones de lámparas se compran para adornar casas y eso después termina en los basureros, aumenta el consumo de corriente, los plásticos, adornos plásticos, todo eso termina en basureros para el otro año volver a comprar. Pero no solo eso, además, esa fiesta produce felicidad en el oprimido. El oprimido se siente feliz porque termina un año y empieza otro. A ver, camaradas, no termina nada ni empieza nada, eso es mentira. Los pobres del 31 de diciembre seguirán siendo pobres el 1 de enero. Y los niños palestinos que fueron bombardeados el 31 morirán el 1 de enero. Y los niños sirios que ahora están siendo bombardeados el 31 morirán el 1 de enero y morirán sin futuro, sin patria, sin nada, porque ya los Estados Unidos con sus aliados israelíes, etcétera, invadió ese país y lo van a dinamizar, lo van a demoler el país completo. No termina un año y empieza otro. Eso es una construcción ideológica, católica, apostólica, romana. De hecho, el sol se mueve. Nunca regresamos al mismo lugar. Eso es falso.
¿Y por qué todo esto? Porque eso económicamente produce ganancia. Entonces, según se organiza la economía, se organizan las leyes, se organiza la justicia. Y en la Edad Media el campesino creía en la justicia del señor feudal y el obrero confía en la justicia del capitalismo. Todo el sistema jurídico está montado en una estructura económica y por eso estamos viendo a todos estos, al conflicto que se entre el poder judicial y la presidencia de la República. Es un conflicto ideológico porque se están afectando sus intereses de tipo económico, fundamentalmente. Según se organice la economía, así es la educación que se imparte en las escuelas. Y el padre de familia confía en la escuela. El padre de familia confía en la nota que el alumno recibe. Eso es uno de los más graves errores que podemos cometer los padres. Las calificaciones escolares no reflejan nada. No dan una información verídica del desarrollo moral, del desarrollo ideológico, de la conciencia crítica de los niños. Solo son una aproximación bastante mala a respuestas que el niño dio a 10 preguntas que le hizo el maestro sobre matemáticas. Se acabó. Y, en definitiva, según se organiza la economía, así será la producción de filosofía, de religión. La gente cree que el cura es imparcial y la gente piensa además que la Virgen de Juquila y de Guadalupe le va a conceder algún tipo de beneficio. No hay beneficio para los pobres en el capitalismo. No hay. Si los pobres recibieran beneficios, no sería capitalismo. Se estaría transformando en otra cosa. El capitalismo produce pobreza, genera pobreza, reproduce la pobreza. La investigación tiene que partir de reconocer esto. Voy a pasar rápido por los ejemplos. Muy rápido. Ustedes después lo leen y los estudian. En el esclavismo había una ideología que organizaba la escuela, organizaba la investigación, organizaba todo. Primero, el esclavismo es un sistema profundamente racista, donde se asumía que las razas inferiores tenían que trabajar por un tipo de organización incluso de tipo religiosa. Y hay lugares donde se creyó que el negro era negro por un castigo divino, por algo por ahí, ¿no? Porque había que justificar económicamente aquella barbarie y se justificaba y había gente produciendo ensayos y artículos donde justificaban el racismo. Y aquí en América tuvimos casos donde científicos norteamericanos aplicaron vacunas en países nuestros al sur del río Bravo para castrar a las personas y hacer investigaciones con respecto a medicamentos que impedían la reproducción de nuestros pueblos desde un paradigma racista, etnocéntrico. O sea, la ciencia no es neutra. Eso no es así. Y por supuesto en el esclavismo había un sistema de producción que se justificaba además legalmente. Se legitimó la opresión de grandes masas de seres humanos. ¿Por qué? Porque tenían una importancia de tipo económica. ¿Por qué el racismo como ideología? Porque justificaba una organización de tipo económica, producía ganancia. ¿Por qué la religión se puso del lado de los esclavistas? Porque justificaba una organización de tipo económica. Entonces, estoy yendo al corazón fundamental de la propuesta del camarada Carlitos Marx. La organización económica de la sociedad, en última instancia, dijo Carlitos Marx, determina todo lo demás. En el feudalismo, en Europa, que pasó feudalismo, nosotros no, pasó lo mismo. El sistema feudal defendía la existencia de un orden divino, donde en primer lugar el Papa y después el señor feudal tenían una posición que estaba justificada
por la religión, la relación señor-vasallo estaba justificada por la religión, ¿no? ¿Y por qué? Porque se quería sostener una economía de tipo agraria, campesinos que producían los alimentos y trabajaban la tierra para los monasterios, para los curas, para los señores feudales, y hacían incluso un juramento de lealtad con el señor feudal para, en caso de que los intereses del señor feudal se vieran en peligro, ir a la guerra y morir y matar en nombre de aquel que los explotaba. Todo esto se justificó filosóficamente, todo esto se justificó desde las humanidades, todo esto se justificaba en el orden supuestamente científico del feudalismo. Habría que ver todo ese feudalismo que se sostenía en la teoría de Aristóteles, y Aristóteles era uno de los filósofos que había dicho que el esclavismo era un orden natural, que era natural que hubiese unos hombres que tuviesen que trabajar para que otros, él, entre otros, se dedicaran a esos grandes temas de filosofía, de arte, de poesía, etc. En la sociedad capitalista ya no se justifica un orden divino, ya nadie nos va a decir que Peña Nieto tiene un mandato de Dios, ya tampoco, ¿no? Tampoco va a exagerar, pero sí se produce un tipo de ideología que justifica el sistema. En primer lugar, la propiedad privada. El capitalismo defiende el derecho a la propiedad privada. Punto. Y esto, en mi opinión, es inmoral. Mi opinión. Pero está justificado. Está justificado que haya gente que sea dueña de la tierra y del agua. Aquí tengo un ejemplo. Mira, que hoy fui a una conferencia y le dieron esto al niño. Una botella de Bonafont. ¿Qué produce Bonafont? Produce plástico. Porque el agua no la producen, el agua está ahí. El agua es un bien. Ellos producen plástico, compran los pozos, privatizan los pozos, toman el agua del pozo, la echan en una botella y te la venden. ¿Qué es lo que te venden? El plástico. ¿Por qué? Porque es un sistema que justifica la propiedad privada. Ahora tenemos que darnos cuenta que toda la ciencia en el capitalismo se mueve en torno a. ¿Sí? Y vamos a ver, por ejemplo, que uno de los elementos fundamentales de la ideología capitalista es el individualismo, ¿no? Ese individualismo que está en la escuela y que, por poner un ejemplo de cómo la ciencia se relaciona con esto, Silvia Smelker, usted la recuerda, justificaba el proceso de evaluación de los maestros, una evaluación individualista, una evaluación que hacía al maestro único responsable del proceso educativo, el Estado no, el maestro. Fíjense qué interesante la vuelta ideológica que da esta historia. El maestro es el responsable del aprendizaje. No, el maestro es corresponsable del aprendizaje. Pero hay niños que no aprenden, no por un problema del maestro. Hay niños que no aprenden porque no tienes hambre, porque es un niño pobre, porque las condiciones familiares y sociales no acompañan el proceso de aprendizaje. Pero el Estado quiere desoír eso y que tú creas que es el maestro el único responsable del aprendizaje. Por eso, repito, no hay problemas de aprendizaje. Hay problemas de enseñanza, el maestro. Y hay problemas de pobreza, el sistema. Problema de violencia, el sistema. Profe, ¿y el maestro no puede resolver los problemas sociales? No, el maestro no puede resolver los problemas sociales. El maestro tiene que batallar en la escuela con lo que tiene, con las limitaciones que tiene. Pero sí participa en la solución del problema social. Profe, ¿y cómo el maestro participa en la solución del problema social? Organizándose, estudiando, preparándose, haciendo grupos, saliendo a la calle a tomar decisiones, en sus protestas, en sus plantones, los maestros oponiéndose a la privatización de los recursos, estaba resolviendo el problema social. Entonces, hay una ideología en el capitalismo que está detrás de la producción de la escuela y de la producción científica, la meritocracia. El CBU, el currículum, los grandes méritos.
Entre otras cosas, por eso a mí no me gusta eso. Yo prefiero que me digan Miguelito. ¿Por qué? Porque, bueno, te presentan el currículum del señor para allá, una listota de cosas, ¿sí? Se lo leen ahí al maestro. Maestro que lleva 35 años trabajando en una comunidad allá, en escuelas multigrado, ¿sí? Resolviendo el problema real de la educación en el país, con un salario que no le alcanza para pagarse una maestría y para pagarse un doctorado. Pero yo sí, porque generalmente yo tengo 3 doctorados, 4 maestrías, como Silvio Smelker. En definitiva, lo quiero decir así, rampante, la currícula no expresa realmente el nivel de preparación de una persona. La currícula expresa las posibilidades económicas de una persona para pagarse todo eso. Y el tiempo que tuvo para hacer todo eso. Es un maestro de una escuela multigrado, no lo puede hacer. Muy difícil. Pues el maestro tiene que sacarle la cuchara de la boca al hijo para pagarse la maestría. Entonces la meritocracia es un invento del capitalismo. No hay tal meritocracia. Los méritos están sustentados en diferencias de tipo económico. Así, simple. Los niños, como tendencia, los niños que más saben en las escuelas son los que tienen mejores condiciones económicas. Hay estudios ya como tendencia, los que más reprueban son los más pobres, los que tienen menos recursos, los que vienen de condiciones de depauperación cultural, violencia, hambre, abandono, padres que emigraron, se quedaron solos con la abuela y llegan a la escuela y empiezan a arrastrar un conjunto de problemas escolares cuyas raíces son de tipo social, económica y además políticas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el capitalismo es una construcción de tipo ideológico que gravita sobre la escuela, sobre el proyecto escolar y sobre la investigación. Ah, pero yo quiero ser un peteo para yo estudiar las danzas originales. O sea, estás haciendo un peteo solidario con el capitalismo. Porque al capitalismo le interesa que tú hagas un peteo así, no le hace ningún daño al sistema. Si vamos a hacer un peteo es para nosotros evidenciar todo esto que estoy explicando. Para que la escuela se convierta en una propuesta que descubra las opresiones, que descubra las inequidades, que denuncie el sistema. Si no, ¿para qué proyecto? ¿Para qué peteo? ¿Qué emancipación? Si andamos bailando la danza de la pluma ahí, como mismo la bailan en la Guelaguetza, sin entender nada de la historia. Eso es un peteo que al sistema le encantaría que hiciéramos. Y además pensamos que nos estamos emancipando con esas danzas. No, no, no. No necesariamente. No necesariamente. Y voy a poner el ejemplo de la sociedad comunal para que vean las diferencias ideológicas que se establecen entre las dos formas de educación y entre las dos formas de establecer ciencia. Para las organizaciones comunales, la comunalidad es más importante que el individuo. Para el capitalismo es individualismo, para nosotros la comunalidad, la colectividad, la sobrevivencia de la colectividad. ¿Sí? Y te llaman a hacer un servicio, no es, no, venga y haga su servicio, le toca, no sé. A mí me pusieron ahí de hacer mi servicio y lo tuve que hacer. Ya, usted, la asamblea dijo, usted lo va a hacer. Ya, no, que yo no tengo tiempo, usted lo va a hacer ya lo dijimos. Ya. ¿Por qué? Porque no es si yo puedo, no es si tengo tiempo, no es si yo quiero. Es obligado porque me convoca la comunidad a cumplir un servicio. Es otra lógica, otra ideología. Entonces, eso implica reciprocidad, a diferencia del individualismo y la meritocracia, que implica competencia, sospecha del otro, pasar por encima del otro. Aquí el tema es reciprocidad, co-compromiso, corresponsabilidad, intercambio mutuo, apoyo mutuo, participación comunitaria, tequio, asamblea, mayordomías, fiestas, los modos que las comunidades han creado para que todos aportemos al proceso de vida comunal son un ejemplo de un tipo de ideología diferente a la ideología del capitalismo. Y además respeto por la naturaleza. El bien, el buen vivir, el summa camaña y el summa catari. Summa camaña.
en lenguas originarias, en lenguas aymaras, summa camaña, summa catari, el buen vivir, que es contrario al consumir. Este fin de año que es toda una fiesta consumista. Hasta aquí, estos son elementos que se tienen que ir abordando en la fundamentación filosófica del PTO. Ir explicando por qué estamos obligados a hacer un proyecto de investigación escolar donde estas cosas que estamos diciendo aquí sean evidenciadas, visibilizadas, denunciadas. No estamos haciendo un proyecto para que el niño aprenda más. Estamos haciendo un proyecto para humanizar al niño en una dirección diferente, producir un tipo de ser humano diferente. Hay que cambiar el carácter del hombre moderno o no va a haber solución al problema. Eso es PTO. Un proyecto investigativo escolar que busca diseñar una ruta de formación humana diferente a lo que estamos haciendo hoy en día. Habría que ver si esto que yo estoy explicando aquí se está haciendo en la escuela, con el PTO ahorita. Nos falta, o nos quedamos a media, o todavía no empezamos. Habría que ver, cada quien. Segundo principio filosófico. Todo esto que acabo de explicar es para entender que el primer principio filosófico era que la organización económica de la sociedad determina todo. ¿Y eso qué significa, Miguelito? Que vivimos en el capitalismo. La organización económica es capitalista, sigue siendo capitalista. Nos comportamos como capitalistas, consumimos como capitalistas, nos relacionamos como capitalistas. Estamos dentro del sistema. Necesitamos salirnos del sistema. Se llama Dussel pensar la escuela desde la exterioridad. Hay que ver si estamos concibiendo el PTO desde la exterioridad o lo estamos concibiendo desde dentro del sistema todavía. El segundo principio filosófico que yo propongo que desarrollemos en la fundamentación es reconocer el fenómeno de la alienación en la sociedad capitalista. ¿Qué es alienación? Separación. Lo que debe estar juntos se separa. Estamos alienados. Estamos escindidos. Estamos separados. Vamos a ver las formas fundamentales de alienación que nos explicó Carlitos Marx. Marx habló de varias formas de alienación en el capitalismo. Esa es una de sus categorías fundamentales. Primero, la alienación del trabajo. O sea, yo trabajo, pero no es mi trabajo. Yo produzco cosas que no son mías, pertenecen al patrón. ¿Sí? Y muchas veces las cosas que produzco, yo no las puedo disfrutar. O sea, pensemos, por ejemplo, los albañiles, los trabajadores, los peones que construyeron Plaza Oaxaca. ¿Sí? Terminan eso, o tiendas de Francia. Tiendas de Francia no se hizo sola, la hicieron los obreros. Obreros que después no pueden comprar ahí. No les alcanza el dinero para ir ahí. Ellos producen un mundo al que ellos no pertenecen. Están alienados, separados. Producen algo y después son distanciados de eso que producen. Produce un trabajo. Está en un trabajo que no le pertenece. A él le pertenece esa mísera, esa enclenque, mirriangaíta quincena que el patrón le ofrece. Lo demás no de él. Por eso Marx habla de la alienación en el trabajo. El obrero se vende como una mercancía más en el mercado laboral. Y si acepto el salario que me dan, pues adelante. Y el capitalismo además me educa para que yo dé las gracias. Así de canijo. Gracias por darme trabajo. Cuando lo que me están es explotando. Cuando el capitalista debería darle la gracia al obrero. Gracias por venir a trabajar aquí y hacerme cada vez más rico. No, el capitalismo te vende el cuento contrario, ¿no? Y te dicen es que se van a crear trabajos. Segundo, la alienación en la producción.
La alienación en la producción significa que yo no controlo la producción, que yo no conozco la producción, que yo no tengo conciencia del producto. Yo me ocupo de una pequeña parte del producto. Un ejemplo clásico sería la producción de autos en las fábricas de la Volkswagen, alemanas, norteamericanas, donde hay un obrero que pone la llanta, ¿no? Hay otro que pone el tablero, hay otro que pone el timón, hay otro que pone. Entonces, cada obrero se especializa en un aspecto muy específico de la producción y todo el proceso productivo se sale de su control, se sale de su comprensión. Por tal, él es un hombre que aprieta tuercas y le pagan por eso. A eso Marx le llamaba alienación en la producción. Eso no ocurre con la milpa. Y eso no ocurre con el señor que en el pueblo se dedica a remendar zapatos. Eso no ocurre con los oficios. Eso no ocurre con el carpintero. En los oficios que hay en los pueblos, el hombre es hábil en la producción de un servicio, controla el servicio. Que es carpintero, él produce pegamentos, los mejora, él sabe cómo se hace la cama, él lo tiene todo. Y cuando termina, la cama es de él y él te la vende. Y tú la compras, si te gusta el precio, que él le pone a su trabajo, a su producto, ¿no? Según también la oferta y la demanda. Pero lo que queda claro es que cuando él termina, él trabajó en algo que al final es de él. Por tanto, su trabajo lo realiza. Le gusta su trabajo. Disfruta su trabajo. Y su trabajo le permite vivir. El que está en una fábrica no. Se aliena. Se enajena. Cuando termina, nada es de él. El producto de su esfuerzo sale de sus manos corriendo y se va a las manos del patrón. Por eso Marx dice está alienado, es traicionado por su propia creación. Marx habla también de la alienación de la humanidad en el trabajo. Cuando yo no puedo disfrutar mi creatividad, mi individualidad, cuando yo no disfruto mi tiempo de trabajo porque mi tiempo de trabajo está incluso angustiado en función de la eficiencia, en función de la estandarización, en función de la puntualidad. El otro día alguien me preguntaba, oiga, Doc, ¿y por qué los oaxaqueños somos tan impuntuales? Le dije, discúlpame, ¿sí? Discúlpame tú. En Coahuila son más puntuales que por la industrialización. Porque esa puntualidad fue impuesta a la humanidad de la mano de la fábrica, de la factoría, de la industria. Ningún campesino está angustiado por llegar a la milpa a las 6 de la mañana. El campesino se levanta bastante temprano. Se desayuna y se va para la milpa. No hay nadie en la milpa con un reloj diciendo, oye, llegaste tarde, te voy a descontar. No. Nuestra vida se mueve a un tiempo. La vida de los pueblos de Oaxaca se mueve a un cronos diferente al crono de la producción capitalista. ¿Sí? Pero nosotros queremos verlo angustiado atrás del tiempo, ¿no? Atosigado. Eso tiene una razón histórica. Eso no, si no llegamos ahí así de puro gusto. No. Estoy explicando esto para que no pensemos que los oaxaqueños somos impuntuales. Los oaxaqueños tenemos otro rey crono. Los oaxaqueños nos movamos por un tiempo diferente. El tiempo de los oaxaqueños es el tiempo de la naturaleza, fundamentalmente, porque aquí no hay grandes industrias. Aquí en Valle Central no hay industria. Y entonces nos movemos en los tiempos de la producción de los oficios. Y los tiempos de los oficios no son los tiempos de la industria capitalista. Son otros, diferentes. La alienación de la esencia humana. Todo esto que expliqué hasta ahora nos aleja de la esencia humana. Impide que nos sintamos seres humanos. Somos eslabones de una producción, de una cadena de producción, eslabones de un tiempo. Andamos corriendo detrás del tiempo, corriendo detrás de proyectos de vidas que son pensados según los tiempos del sistema. Casi es imposible salirse de eso.
Porque, por ejemplo, el maestro se mueve en un tiempo que está establecido. Él no lo puede escoger. Y entonces mucha de la vida de una persona está moldeada por esos tiempos del sistema, tiempos del consumo, ¿no? Y al final, si te detienes un poquito, porque incluso hay la necesidad de disminuir la velocidad de la existencia, es necesario. Darle un poco de calma a tu existencia, bajarle el pie al acelerador. Fíjense, digo, bajarle el pie al acelerador del director, bajarle el pie al acelerador del ATP, bajarle el pie al acelerador de todos, para darnos cuenta que para regresar a la humanidad tenemos también que regresar a nuestros propios cronos, nuestros propios tiempos, los tiempos de la emancipación, ¿no? Que son tiempos que se mueven, incluso como dice Dussel, desde la exterioridad. Por ejemplo, este diplomado. Este es un tiempo que está fuera del tiempo del sistema, ¿no? Este tiempo lo decidimos nosotros, voluntariamente. Y dedicamos el tiempo a lo que nosotros queremos, voluntariamente. Aquí no hay una imposición hegemónica. Aquí somos nosotros, decidiendo la ruta, los caminos. Entonces, aquí estamos recuperándonos para nosotros mismos. Nuestras discusiones, nuestros pensamientos, nuestras lecturas, nuestros análisis no tienen que ver con el sistema, con la propuesta del sistema, con los controles del sistema. No, nada de eso. Aquí no hay nadie angustiado. Fíjate, corre, que tengo que apurarme. Incluso las actividades se llaman disfrute. Es para que usted lo disfrute. Si usted se va a angustiar, no haga nada. No haga nada. No es necesario. No es necesario para que yo le entregue que usted tenga todo hecho. Eso no es necesario. Hay que tener un por ciento de asistencia, por supuesto, pero bajemos la velocidad. Por eso dice Marx, se pierde la esencia humana. Nos convertimos en máquinas. Marx habla también de alienación del prójimo. El prójimo desaparece. Se borra del horizonte de la persona. Está mi trabajo, mi patrimonio, mis metas, ¿no? Desaparece el altruismo, desaparece la solidaridad, desaparece el co-compromiso. El prójimo no desaparece en la comunalidad, desaparece en el capitalismo. En la comunalidad el prójimo se visibiliza, pero en el capitalismo buscando un trabajo, la competencia, la meritocracia, tratando de alcanzar una cierta posición, el prójimo se ve, digamos, separado de mí, alienado. Y por último, dice Marx, la alienación en el consumo. Cuando consumimos cosas como esto, de los plásticos para el fin de año, la Nochebuena, no sé qué tiene de buena esa noche para los palestinos, o qué tiene de buena esa noche para Siria, qué tiene de buena esa noche para los 30 o 40 millones de pobres que hay en México, que van a seguir siendo pobres el 1 de enero. ¿Qué tiene de buena? ¿Que nació Jesús? ¿Tenemos que descolonizar a Jesús? Estamos festejando la vida de un revolucionario. Pero festejamos la vida de Jesús comprando porquería que no hacen falta y que contaminan. Ya eso es un acto totalmente de alienación en el consumo. O sea, consumes una cosa pensando que es lo que no es. Asumiendo que te da lo que no te da. Asumiendo que te ofrece lo que no te ofrece. Y entonces hay una alienación en el consumo. Ahora, ¿cómo vemos esto en la ciencia? Igual, la ciencia está alienada. Investigamos cosas, pensamos que descubrimos cosas que realmente no descubrimos. Pensamos que estamos haciendo algo, un bien, cuando no estamos haciendo un bien. Estamos trabajando para el sistema. Estamos alimentando la lógica racional e instrumental del propio sistema. El tercer principio, recuerden que el primer principio fue que la estructura económica de la sociedad determina lo demás. Nos determina a nosotros mismos también. La estructura económica.
de la sociedad nos determina. A todos, incluyéndome. Yo estoy en un sistema mercantil. Yo vivo en un sistema mercantil. Aquí. Yo en Cuba, cuando yo viví en Cuba, era vicerrector en una universidad. Constantemente en la noche venían estudiantes a mi casa, de la maestría y el doctorado. Profe, ayúdame a orientarlos en las tesis. Todas las noches yo tenía a alguien sentado en la mesa trabajando, orientando. Eso no se cobra en Cuba. No se te ocurriría a ti decir un muchacho que te pague. Aquí lo tienes que cobrar, porque es un sistema mercantil. Y ese que está en la sala tiene que comer y hay que pagarle mochila, pagarle escuela, pagarle medicina, pagarle médico, pagarle análisis. Entonces el sistema mercantil determina mucho de lo que yo hago. Yo trato de salirme del sistema en algunos momentos, pero el sistema me regresa. ¿Por qué? Porque la relación económica nos determina todo. Estamos amarrados aquí adentro. Estamos obligados a caminar en el mercantilismo del sistema o a ser como Diógenes el perro, ¿no? Que vivía en la calle ahí, sin ropa, todo ahí. No, ya. Voy a la calle, voy a morir de hambre. Pero si no, tienes que entrar en la lógica del sistema. Por eso a veces yo digo, cuidado compañero, que aquí los pueblos originarios están dentro de la maquinaria capitalista también, entrando en el sistema de producción. Aquí no hay nadie que se escape. Hay momentos como este en el que nos escapamos y buscamos luces, pero luego tenemos que regresar a la lógica del salario, a la lógica del tiempo, del cronos del capitalismo, que tengo que llegar a tiempo, que salgo a esta hora, que marco tarjeta, que págame la quincena, que llega el aguinaldo y venga y vamos. Y entonces estoy en una lógica que está determinada por quién, por las relaciones económicas. Yo no la escojo. Ese es el primer principio. El segundo principio dije que es el principio de la alienación, descubrir las alienaciones. Que la ciencia pedagógica se dé cuenta que estamos investigando pedagogía en un estado de alienación generalizada. El tercer principio es el principio de la conciencia de clases. O sea, comprender que yo pertenezco a una clase social y que esa clase social tiene una función en el sistema. ¿Sí? No pensar que estoy en la clase que no estoy. Primero, los que estamos en este diplomado no somos de la clase pobre. No, voy a poner un ejemplo aquí bueno, las imágenes ya ahí hablan por sí solas. De ahí hay tres clases: clase media, la burguesía y los pobres. El concepto de clase social es una categoría que tenemos que recuperar. Están tratando de arrebatarnos esa categoría y decir que no existe. Que todos estamos, le llaman la aldea común. ¿Qué aldea común? Digo? Que estamos todos en el mismo barco. No estamos todos. Aquí hay quien está en el barco, allá donde está el timón, y otros van en los botecitos amarrados atrás del barco. ¿Sí? Aquí todos no están en el mismo barco, ni comen en el mismo comedor. Ni esto es una aldea global, ni es la globalización. Esos son eufemismos para ocultar la existencia de una estructura social que clasifica a las personas en clases. Primera clase, la clase alta, la élite, la burguesía, que son los dueños de la tierra, de la renta, presentan grandes patrimonios, grandes riquezas que heredan a sus hijos, que no compiten. Y esos hijos nacen en la meta, no tienen que competir con nadie. La herencia va pasando de familia a familia. Suelen ocupar las posiciones fundamentales en el capitalismo, de liderazgo, de tipo económico, político, social, organizaciones religiosas. Suelen ser la cabeza pensante de la sociedad capitalista. Ahí está Trump. No. Ahí está Trump, que representa toda una clase social. Por detrás de ello está la clase media. Que la clase media tiene una jerarquía económica y política inferior. Suelen ser empleados, burócratas, profesionistas, administrativos, investigadores, doctores en ciencia, ¿no? Que tienen una cierta comodidad. No es la clase burguesa, pero tampoco es la clase trabajadora o la clase pobre. ¿Sí? Tienen aguinaldos, tienen una quincena, tienen un salario,
tienen una organización sindical que los defiende. Entonces, no son clase pobre, no son clase trabajadora, son clase media. Y clase media implica un nivel de consumo. Pueden consumir ciertas cosas que están pensadas por la clase media. Una casa, un carro, un terreno, un patrimonio, etc. Ciertas cosas que están dentro de las posibilidades de esa clase media. Después está la clase trabajadora, el proletariado en sí, como le llamó Carlitos Marx, que es el que tiene que salir al mercado laboral a venderse, a vender su fuerza de trabajo, ¿sí? Por un salario. O a vender su inteligencia por un salario, ¿sí? Porque hoy en día se habla de que hay una clase profesionista que vive al nivel de la clase trabajadora, que se vende en el mercado laboral por un mísero salario también. No. Esta clase trabajadora tiene un nivel de vida, un nivel de consumo mucho más bajo que la clase media. Están en los límites de la subsistencia, en peligro constantemente de engrosar la lista de la clase pobre cuando hay una crisis en el capitalismo, como está ocurriendo actualmente en Argentina. Hay millones de argentinos de clase media que están pasando a engrosar las filas de los pobres, las filas de personas que están tratando de buscar ayuda en los comedores sociales porque se han quedado sin la protección del salario del Estado. Y por último, la clase baja, la clase pobre, que esta es una clase caracterizada por un precario acceso a la educación, un precario acceso a la salud, un precario acceso al agua potable, un precario acceso a la alimentación suficiente para el desarrollo sano de sus hijos. Aquí en la clase baja se dan los problemas más severos de nutrición, de analfabetismo, de abandono escolar, de drogadicción, de prostitución, precisamente porque las condiciones terribles de existencia generan todo eso. Me voy a detener en esta lámina para discutir algo sobre la investigación y esta realidad que estamos viviendo. La pedagogía y esta realidad que estamos viviendo. Evidentemente, entre estas cuatro clases hay diferentes estatus, diferentes, ¿no? La sociedad es mucho más compleja que esto. Esto es un modelo. Pero es más compleja porque esta clase media tiene burócratas de alto nivel, de nivel medio y de nivel bajo. ¿Sí? No todos están al mismo nivel, ¿no? Y esa clase trabajadora tiene trabajadores de alto nivel, de nivel medio y de nivel bajo. Trabajadores con un salario muy precario y trabajadores con un alto salario, a partir del tipo de producción en la que están imbricados, del tipo de producto que generan, de la importancia de la empresa en la bolsa, de cómo cotiza la empresa en la que trabajan. Ahora hay muchas cosas que complejizan este análisis que yo estoy haciendo aquí. Sin embargo, quiero dejar algo claro. Los hijos de las tres últimas clases, la primera no, clase media, clase trabajadora y clase baja, van a las mismas escuelas fundamentalmente. Igual a las escuelas públicas. O sea, te puedes encontrar una escuela en el centro de Oaxaca, una escuela pública ahí, en el centro de Oaxaca, Valles Centrales, cerca del Zócalo, donde coexisten niños, hijos de médicos, hijos de ingenieros, hijos de profesionistas de clase media, hijos de trabajadores y algún que otro hijo de un pobre ahí que logró meter a su hijo ahí y trabaja ahí en la central de abasto. Ahí tenemos de todo eso. Sin embargo, esta diferencia de clase es invisibilizada en la escuela y es invisibilizada por los maestros. A esos niños, a todos, les ponemos el mismo examen diagnóstico. Les ponemos los mismos exámenes y los evaluamos con los mismos criterios, a todos. Ya eso es un acto político fundamental. O sea, la escuela es ideológica y la investigación también, la ciencia es ideológica. Entonces decimos que el niño tiene problemas de aprendizaje en vez de decir que el niño es pobre. Decimos que el niño tiene problemas de comprensión lectora cuando la realidad es que el niño es pobre. O sea, tú quieres que sea pobre y que además tenga comprensión lectora.
O sea, tú quieres que sea pobre y que además sea bueno en matemática. Eso justifica ahora mismo estas becas que está ofreciendo, que ofreció AMLO, que está ofreciendo Claudia, llevarlo a toda la secundaria, llevarlo a toda la primaria. Porque ellos lo que están tratando es que esos niños lleguen a la escuela, aunque sea con un atolito en su estómago, que puedan comer algo. Y entonces el Estado va a desembolsar, tampoco es mucho, 1.800, 1.900 pesos bimensuales, para garantizar que ese niño tenga al menos seguro un desayuno, un almuercito básico. ¿Por qué? Porque si no garantizamos eso, no podemos estar exigiendo aprendizaje. El problema del aprendizaje es un problema social, de salud pública, no es un problema personal. El aprendizaje no depende del esfuerzo de cada quien. El aprendizaje depende de las condiciones económicas y del esfuerzo de cada quien. Pero la gente se esfuerza según las condiciones económicas que tiene. Estoy explicando esto para que se den cuenta cómo podemos estar haciendo investigación pedagógica en base a la comprensión lectora sin visibilizar las clases sociales. Y eso no es investigación, eso es investigación al servicio del capitalismo. Si yo voy a investigar en una escuela, si yo voy a hacer un proyecto del peteo, yo tengo que visibilizar las diferencias económicas, visibilizar las clases sociales, poner a la pedagogía en función de esas diferencias, de atender al que tiene menos condiciones, de apoyar a ese que tiene menos condiciones para que avance. Sin eso el peteo no es un proyecto emancipador. Por eso es fundamental la categoría de clases sociales, retomar la categoría de clases sociales en el peteo como un elemento filosófico del desarrollo del proyecto. Para que el maestro entienda de una vez que cuando llega al aula no tiene niños diferentes, tiene niños de diferentes clases sociales. Y que la inclusión no es solo poner una rampa para el que trae una silla de ruedas. La inclusión también es crear condiciones para que el niño pobre pueda aprender igual que el otro que no es pobre. La inclusión no se refiere solo a las diferencias, ya sean físicas, psicológicas, del niño. No, la inclusión también implica diferencias de tipo económica. El cuarto principio, crítica a la ideología burguesa. El proyecto de investigación tiene que estar apuntando a hacer una crítica profunda a la construcción ideológica de la burguesía. Marx estaba claro que las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de la clase económicamente dominante. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de la burguesía? Desde el punto de vista ideológico. La primera, el individualismo, ya se los dije. La escuela tiene que luchar contra eso. Una manifestación del individualismo en la escuela es el famoso mural del honor. Y ahí están los que más notas sacan, compañeros. Como si saber matemáticas fuera un honor. Saber matemáticas no es un honor. Honor es compartir la merienda con el que no tiene. Honor es ayudar a más débil. Honor es apoyar a los más necesitados. Saber matemáticas no es un honor, puede ser incluso resultado de tus excelentes condiciones históricas y familiares. Eres hijo de profesionistas, de matemáticos, de maestros de la 22, pues tú en tu casa estás en una segunda escuela. Cuando llegas a la escuela, pues tú llegas ya con el cerebro afiladito para sacar tus 10. El otro no. El otro es hijo de campesino, analfabeto, de mujer que hace tortilla, de gente que no tiene ni para comer. Entonces el mural del honor no expresa realmente el esfuerzo de cada niño. El mural del honor es un reconocimiento a las diferencias sociales, económicas de la sociedad burguesa. Porque generalmente los que ganan son los que más tienen. Por eso en el PTO hay que criticar esa pedagogía de la meritocracia y del individualismo. Criticar el concepto de evaluación objetiva. No existe una evaluación objetiva en la escuela pública mexicana. La evaluación de la escuela pública mexicana es una evaluación de tipo ideológica, igualita que la evaluación que ustedes no querían que le aplicara Silvia Merkel a ustedes. Ustedes se las aplican a los niños. Así mismo. Y es punitiva, porque los niños reprueban, son sancionados por esas evaluaciones, muchas veces insulsas, que aplicamos a la escuela. No aceptamos que nos las aplicaran a nosotros, nos fuimos a la calle, pusimos el país hasta para arriba, pero se la aplicamos a los niños. Y la primera característica incomprensible de la evaluación es
que se aplica el mismo examen a todos independientemente de la clase social a la que pertenece. Eso no es justo. Entonces, tenemos que implementar un proceso de investigación científica que tenga un sustento de tipo ideológico, filosófico, político, para descubrir dónde las cosas van bien y dónde no. Esto que puse aquí es lo que acabo de explicar. La meritocracia pretende decir que hay niños que se esfuerzan más que otros, desconociendo los factores externos que garantizan el éxito de los niños en el proceso de escolarización. El éxito de los niños en el proceso de escolarización fundamentalmente está sustentado en las condiciones económicas y culturales de su familia, incluso en las condiciones raciales de su familia, incluso en las condiciones de género de su familia. Ay, sí, Miguelito, ¿por qué dices eso? Yo hice una investigación en las vacaciones. No, el año antes pasado. Estábamos en COVID con un grupo de mujeres, que yo le llamé mujeres cabezas de familia, no quise llamarle mujeres solteras para no poner un término tan misógino. Hice entrevistas a profundidad con mujeres cabezas de familia. Yo quería ver cómo la escuela crítica oaxaqueña había asumido la ayuda que tenía que darle a esas mujeres. Entrevisté mujeres que no tenían trabajo, vivían de hacer tortillas, trabajaban en un restaurantito que cerró por el COVID y se quedó en la calle con un teléfono de los malos, sin plata para ponerle crédito, con 3 hijos en la escuela que estudiaban por Zoom y ella no tenía plata para pagar el Zoom. Pero si no entraba al Zoom, la escuela se lo reprobaba. Le vale madre. Incluso por ahí tengo las entrevistas grabadas. Mujeres que empezaron a llorar cuando yo... Con la entrevista empezaron a llorar. Porque me decían, me ponían tenía que entregar el examen el viernes antes de las 2. No podía ser a las 2:30 antes de las 2. Yo no tenía cómo pagar el Zoom. Mi hija apenas entraba a clases. Luego dejaban una cantidad de actividades que había que ir a la papelería, a gastar dinero que yo no tenía porque perdí mi trabajo. Papel, impresión, cosas. Yo no tengo una computadora para que la niña haga todo eso. Y empezaron ellas a meterse en el problema económico y yo pensando, y las mujeres de la escuela y la sororidad y todo este invento feminista del apoyo, ¿dónde queda? Eso desapareció. La escuela oaxaqueña no estaba lista para el COVID, en primer lugar, porque no tenía una ética de la solidaridad con el pobre. No hay una ética de la solidaridad con el pobre en la escuela pública. Para la escuela pública todos son iguales, todos tienen las mismas condiciones y le vale la pobreza. Todos tienen que pasar los mismos exámenes, los mismos criterios, las mismas vallas, las mismas exigencias, y el que no pase esas exigencias reprueba. Si es pobre o no, ese no es mi problema. Pregunto, ¿es ideológico o no es ideológico? Entonces, ¿la investigación se vuelve o no se vuelve un acto ideológico? Un acto que refuerza la exclusión o la visibiliza. Entonces, el peteo es un proceso que visibiliza la exclusión y la opresión de la escuela hacia el pobre, o no lo invisibiliza, y estamos con la danza de la pluma y estamos con el elote y estamos en nuestras cosas, ¿no? Supuestamente muy tradicionales, pero reproduciendo la opresión del sistema capitalista hacia el interior del sistema pedagógico. Es por eso que tenemos que posicionar al proyecto y a la investigación ideológicamente contra la ideología del sistema burgués. Primer criterio, la meritocracia. Dejar de pensar el esfuerzo individual como algo que no tiene un trasfondo social, económico y político. Todo resultado tiene detrás una clase social, un etos cultural, un acceso a ciertos recursos de aprendizaje que hay niños que tienen y niños que no. Ese que está ahí en la sala mío divide bien, suma, resta, multiplica. ¿Qué? ¿Nació inteligente? No, él no es inteligente. Él vivió con un doctor en ciencia.
Y eso lo pone en condiciones diferentes a nosotros. Él tiene condiciones. El otro que está en la secundaria es hijo de una doctora en psicología. Otro del papá. El padre es un doctor en pedagogía. Tiene ciertas condiciones. Esos niños no se van a la escuela sin desayunar. Y llevan dinero para comprar su desayuno. Y llevan su lápiz, su libreta, su goma. Y si piden palomita volando que le busca la madre, aquí está la palomita volando para la escuela. Ahí tiene su 10. Llevo su palomita volando. Que piden una maqueta hecha con concreto, con varilla, y vamos, buscamos que haya, hazme la maqueta, y linda maqueta para allá, el edificio, el tipo tiene 10. ¿Pero por qué tiene 10? Porque se esforzó. ¿Tiene 10 porque es bueno para la maqueta? No, tiene 10 porque la madre y el padre la ponen para que él vaya con su maqueta. Pero hay quien no tiene para la maqueta. Entonces la escuela tiene que darse cuenta que las diferencias de clase, las diferencias económicas, están influyendo en las evaluaciones y nosotros cerramos los ojos frente a esa realidad histórica. ¿Sí? La ideología burguesa en la defensa de la propiedad privada, de los derechos individuales, la crítica que hace la burguesía a la organización colectiva, etcétera, son elementos que nosotros tenemos que considerar y criticar. Nos mandan el discurso de que la educación garantiza movilidad social. Falso, eso es mentira. La mayoría de la gente que nace pobre, pobre se muere. Y la mayoría de la gente que nace rica, rica se muere. Eso no tiene que ver con la educación. Hay una herencia. Nos mandan el discurso que el currículum busca aprendizajes y busca desarrollos individuales que son importantes para que nuestros hijos triunfen en la vida. Eso es falso. Eso es mentira. Eso es mentira. Puede que su hijo sea buenísimo en la escuela, no llegue nunca a nada, no consiga un trabajo y termine por ahí quién sabe dónde, porque no hay justicia ni social, ni política, ni económica en el capitalismo. Algunos muy inteligentes se salvarán y conseguirán, la mayoría no. La mayoría camina con el montón, eso es falso. Nos mandan el enfoque de que el mercado laboral va a ser capaz de dar satisfacción a los hijos nuestros que estudiaron. Eso es falso. Eso es mentira. Eso es una manipulación. ¿Dónde están en Oaxaca los lugares que van a trabajar los ingenieros químicos, los microbiólogos, los matemáticos, los físicos, los químicos? No hay. No hay. El capitalismo ha convertido a nuestros países al sur del Río Bravo en países productores de materias primas. No hay acá desarrollo industrial. No hay esas posibilidades. Eso son manipulaciones. Falso. Nos dicen que tenemos que poner énfasis en el rendimiento individual, en el esfuerzo individual, para que la nota, porque la nota es importante, porque supuestamente la nota refleja. Eso es falso. Eso es mentira. La nota no refleja nada. A veces los que tienen peor nota son los que van mejor. Y los que tienen mejor nota no son los mejores. Terminan quién sabe dónde. La calificación y la evaluación pedagógica no refleja la realidad del niño, ni la conciencia histórica, ni la formación de valores, ni la formación del gusto estético, ni la formación de su espiritualidad. Nada de eso se considera en la evaluación. La evaluación solo considera ciertas preguntas que se le hacen. Ni siquiera considera el conocimiento en la matemática o la física o en español. Ciertas preguntas muy básicas. Si responde 10 de 10, tiene 10. Estas son ideologías que tenemos que privatizar, que criticar, denunciar, que es falsa. La ideología burguesa nos vende la idea de que la privatización y la mercantilización de la educación produce mejor calidad, que la universidad privada o la escuela privada tiene mejor calidad o más calidad que la pública. Eso es falso. Eso es un error. No lo creo. Tampoco es así. Nos mandan la idea de que se van a acabar las desigualdades con el acceso a la educación. O sea, que la educación va a permitir que los pobres salgan de pobres. Eso es mentira. Eso es falso. La mayoría de los pobres va a seguir siendo pobres. No van a salir de pobres porque estudien.
La escuela no garantiza que el país se desarrolle. La escuela no garantiza que los pobres se acaben. Profe, ¿por qué? Los pobres los produce el capitalismo, no los produce la ignorancia. El capitalismo produce la pobreza. El capitalismo reproduce la pobreza. Nos hacen creer que la competencia es buena para el sistema, porque la competencia logra que los más aptos y los más preparados sean aquellos que accedan. Eso es mentira. Los que acceden a los mejores puestos de trabajo no son los más preparados. Los hijos de los millonarios no tienen ninguna preparación y están donde están. Muchos burócratas políticos llegan a puestos importantísimos y no están preparados para el puesto. Llegaron ahí por otras rutas. Hay gente muy ordinaria en puestos extraordinarios. No es la preparación lo que logra realmente la movilidad en el capitalismo. De hecho, lo pueden investigar si quieren, en los últimos 30 años del neoliberalismo, la movilidad ha ido a la inversa. No es que han salido de pobres, han aumentado los pobres. Uno de los raros países de este hemisferio donde los pobres disminuyeron fue México en los últimos 6 años. Con un 10% de disminución de la pobreza. Aquí, en México. En Argentina está aumentando. En Brasil está aumentando. En Chile está aumentando. Los países francamente neoliberales de este hemisferio tienen un sistemático aumento del volumen de pobres. Los pobres no disminuyen, los pobres aumentan. Bien, esta presentación que les voy a compartir, por supuesto, porque se prepara para ustedes, tiene muchísimos más elementos para que ustedes estudien. La hice mucho más larga. Aquí yo traté hoy de meterme en el problema filosófico de la ciencia. O sea, tratar de darnos cuenta que ni la educación, ni la pedagogía, ni la escuela, ni la ciencia son neutrales. La escuela y la pedagogía son actos ideológicos. Y todo lo que pasa en la escuela tiene un fundamento de tipo ideológico, político. Lo que pasa es que a veces no lo hacemos visible, a veces todo esto pasa inadvertido y terminamos siendo escuelas muy injustas. Terminamos siendo escuelas que reproducen la injusticia sin darnos cuenta. Bueno, hasta aquí el tema que yo quería compartirles hoy. Yo voy a compartir la presentación para que la tengan y evidentemente el disfrute de esta semana, que va a ser un poquito, digamos, denso, va a ser que ustedes, en la medida de sus posibilidades, no es obligatorio, en la medida de sus posibilidades, ustedes me escriban la fundamentación filosófica del peteo, digamos en 4 cuartillas. O sea, ¿por qué filosóficamente necesitamos hacer una investigación, un proyecto? Recuerden que el peteo es un proyecto pedagógico y científico, ¿sí? Es investigación-acción. No pueden separar el peteo de la investigación porque nos quedamos sin nada. El disfrute para esta semana es que ustedes me escriban la fundamentación filosófica de su proyecto. Y pueden usar, por supuesto, como guía estos elementos que vimos hoy. Te doy la palabra, Omarito, por si alguien desea intervenir o hacerle alguna pregunta. Gracias, Miguelito. Vamos a detener la grabación de nuestro tema que desarrolló hoy el doctor Miguel Erasmo Saldívar. ¿Detiene la grabación, Miguelito, por favor?